Ya al inicio de la exposición habíamos mencionado de que el complemento es un conjunto de proteínas o enzimas, principalmente producidas a nivel hepático, que conforman parte de la inmunidad natural, básicamente con un componente dado por respuesta de tipo humoral. El complemento, estudiarlo puede ser bastante engorroso. La idea es que ustedes analicen sus funciones, que básicamente es producir lisis bacteriana, una acción osmótica, las vías, la clásica, la vía alternativa y la llamada tercera vía, o la que está en relación a la presencia de un componente de las bacterias que es manosa, o también llamada vía de las lectinas o lecitinas. ¿Qué han preguntado sobre complemento? Te van a preguntar cuál es la parte de la vía común, que tú lo sabes, es el famoso C3. Han preguntado también cuáles es las deficiencias mayormente asociadas a falta de su actividad o alguno de los componentes, y está en relación a la existencia de infecciones por gérmenes principalmente encapsulados, como lo que es Neisseria, como lo que es Haemophilus o como lo que es Streptococo. Para los que van afuera también preguntan cuál es el defecto de complemento más importante, o cuál es el componente más importante en la mayoritaria población a nivel mundial. Es la deficiencia de C9. Entonces, en líneas generales, vamos a desarrollar lo mencionado. Complemento o sistema del complemento es una cascada de activación enzimática de un conjunto de proteínas. Función grande: producen lisis bacteriana. Pertenecen, ya lo mencionamos, a la inmunidad innata o inespecífica, es un componente humoral. Entonces veamos, producen lisis bacteriana. Los componentes del complemento son más de 30 proteínas, ¿no? Séricas, la mayoría de ellas se sintetizan a nivel hepático, en el hepatocito. Pertenecen a la inmunidad inespecífica, pero posee un nexo de unión con la inmunidad específica adaptativa en una de sus vías. Tú vas a ver que para que tenga su actividad tiene que realizarse la acción antígeno-anticuerpo, por lo tanto se relaciona con la inmunidad específica o adaptativa. Pero en general, recuerda que produce lisis bacteriana. En la cascada de activación de la vía común vamos a llevar a un famoso conjunto de proteínas que son las proteínas de ataque de membrana, C5, C6, C7, C8, C9. Entonces, producen lisis bacteriana y pertenecen a la inmunidad innata o inespecífica. Tres vías y dos principalmente conocidas. La vía clásica se inicia por la unión de C1 a la inmunoglobulina. Es por eso de que, si bien es cierto, pertenece a la inmunidad no específica, se relaciona con la inmunidad específica mediante su vía clásica. El anticuerpo debe estar unido específicamente a su antígeno, formando inmunocomplejos. Tú recuerdas que cuando vimos las funciones de las inmunoglobulinas, principalmente había una que era la de que se unía al anticuerpo, y había una parte de la inmunoglobulina que tenía acción de activar el complemento. Entonces, es lo mencionado. ¿Cuál es la desventaja de esta vía? Si bien es cierto, es la clásica, para que funcione, para que se activa, tiene que haber presencia de anticuerpos, y para eso pueden pasar algunos días. Entonces, eso, digamos, es su diferencia con lo que vamos a ver en la vía alternativa, que no necesita la presencia de anticuerpos para su activación. Vía alternativa: se activa directamente sobre la superficie de muchos microorganismos. Principalmente actúa con componentes propios de la membrana o pared celular bacteriana. Opera varios días antes de que entren en acción la ruta clásica. Entonces, como te mencioné, la ruta clásica tiene que esperar a que se hayan producido anticuerpos. Entonces, vía clásica, principalmente unión de C1 a inmunoglobulina. Vía alternativa, no necesita la presencia de anticuerpos,
se activa directamente sobre la superficie de muchos microorganismos. La vía de la lectina o lecitina o vía de la manosa es algo similar a la vía alternativa, solo que actúa específicamente. Algunas bacterias tienen en su componente de su membrana o su pared celular, tienen la composición en base a manosa. Entonces, esa manosa actúa, salud, con una función también de activación de una vía, digamos, alternativa de la activación del complemento. No es la más importante. Entonces, en gráfico, vías de activación del complemento. Al final, lo que queremos que tú recuerdes es lo común. En ambas vías, tanto en la clásica como en la alternativa, va a ser la activación de C3. Mira, es complicado que te memorices o que nos memoricemos cada uno de los componentes, porque no van a preguntarte sobre eso. Te van a preguntar vía común y vía clásica y vía alterna tienen por común la activación de C3. La vía clásica, que depende de la activación antígeno-anticuerpo, por lo tanto actúa días después. La vía alterna, a diferencia de la anterior, no depende de la formación antígeno-anticuerpo porque actúa directamente con la acción o con la activación dada por la presencia de bacterias, virus o toxinas. En otras palabras, solo la presencia de antígenos. No necesita la presencia de anticuerpos. Vía común para lo que es la activación de C3 como común para la producción de esto que son las llamadas proteínas de ataque de membrana C5, C6, C7, C8, C9, que finalmente van a ser las que produzcan la lisis bacteriana. Entonces, no te olvides, C3 en común para ambas vías. La vía clásica depende de la formación antígeno-anticuerpo y la vía alterna solamente de la presencia de los microorganismos. Vía común, independientemente, o sea, hablamos de C3, independientemente de la vía que inicie la activación, todas convergen en la formación de una C3 convertasa, punto desde el cual se pone en marcha una ruta común para la formación del complejo de ataque de membrana, que se forma por la activación de C5 hasta C9 sobre la membrana microbiana, formando en ella un poro y produce lisis por desequilibrio osmótico. 21. Inicia la vía común del complemento. ¿Respuesta? Sin miedo. Así son las preguntas, no son tan complicadas. C3. Entonces, tienes que acordarte de C3. ¿Ya? Tienes que acordarte de C3. ¿Ya? Inicia la vía común del complemento C3. Nuevamente, las tres vías de activación del complemento: vía clásica, presencia de antígeno-anticuerpo; vía de la lectina, que actúa como un ligando, ¿no? La lectina, ligadora de manosa, se une a la superficie del patógeno. Es una vía importante, o sería más importante, si todas las bacterias tuvieran este constituyente, ¿no? Por eso es que se activa solo para determinados tipos de microorganismos. Vía alternativa es importante porque no depende de la formación antígeno-anticuerpo. La superficie del patógeno crea el ambiente local que conduce a la activación del complemento. Se activa el complemento, la vía común C3, y que va a accionar a la producción o la activación del complejo de ataque de membrana, ¿no? Que conlleva a la muerte por lisis del patógeno. 22. Se conoce como la tercera vía de activación del complemento. Entonces hay una vía clásica, hay una vía alternativa y hay una vía llamada tercera vía o vía de la lectina, que actúa como un ligando principalmente a un componente dado por la presencia de manosa. Respuesta D, vía de la lectina. 22 D. 23. La recurrencia de cuadros de meningitis meningocócica sugiere deficiencia de... Te habíamos dicho lo importante en relación a conocer las vías, ¿no? Pero en relación a los aspectos clínicos. Clásicamente, cuando te hablen de deficiencia de complemento, en general, tú vas a pensar en gérmenes o bacterias encapsuladas.
Las principales que conoces van a ser, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, Haemophilus influenzae, por ejemplo, Neisseria meningitidis, o llamado también meningococo, que es una de las causas más severas asociadas a infección meningitis del sistema nervioso central. Entonces te preguntas sobre eso, ¿no? La recurrencia de cuadros de meningitis meningocócica sugiere deficiencia de complemento, así, del sistema de complemento. O te lo pueden preguntar de esta forma. 24. El déficit de alguno de los componentes finales del sistema de complemento, recuerda que son las proteínas de ataque de membrana, se asocia característicamente con infecciones por gérmenes encapsulados, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria en general o mayormente Neisseria meningitidis. Entonces, respuesta, el déficit de alguno de los componentes finales del sistema del complemento se asocia característicamente con mayor frecuencia y gravedad de infecciones por Neisseria. Por Neisseria. Es lo más frecuente. Respuesta A. Mayor frecuencia y gravedad de infecciones por Neisseria, principalmente Neisseria meningitidis. Entonces, complemento, recuerda, vía clásica, antígeno-anticuerpo, vía alternativa, solo presencia de las noxas o los gérmenes, actúa en forma inmediata, a diferencia de la vía clásica, que requiere todavía la formación de anticuerpos. Todas ellas convergen en un centro común, que es la activación de C3, que conlleva a la activación de las proteínas de ataque de membrana, que van a producir por osmosis la lisis bacteriana. Habíamos dicho y habíamos mencionado que todo lo anterior nos va a permitir tener el sustento básico, teórico, para conocer los aspectos principalmente de la inmunización o vacunación o enfermedades inmunoprevenibles. Y sobre esto preguntan o han aumentado considerablemente las preguntas en los exámenes, principalmente de nuestro país, porque felizmente ya estamos en relación a lo que sucede con otros países, que nuestro calendario de programa ampliado de inmunizaciones tiene las vacunas que conlleva a la prevención de infecciones que hace algunos años no se daban, por ejemplo, hepatitis tipo B, por ejemplo, rotavirus, y se está en la procura de que ya ingrese vacuna para hepatitis tipo A, vacunas para varicela. Entonces, cuando hablamos de inmunización, vamos a comentar sirven o no sirven las vacunas, solamente para que aquellos detractores en contra de las vacunas, mira, solamente esto no te van a preguntar, pero para que tú conozcas la realidad. Esta, si bien es cierto, es realidad americana, mira, antes de la introducción de vacunas y tomando un punto de corte 2004, ¿no? Por ejemplo, para difteria, ¿no? Mira cuántos casos se dieron, y tú sabes que en la actualidad los casos, o en el 2004, 0. En general, para sarampión, para parotiditis, o sea, la eficacia de las vacunas es indudable. Quizás sea, en términos de salud pública, lo mejor que se ha podido crear en términos de eficacia. Lo discutible es la seguridad, obviamente, que es un tema bastante discutible. Cuando hablamos de inmunizaciones, nos vamos a referir a dos tipos: la inmunización pasiva y la inmunización activa. Te adelanté a modo de ejemplo, cuando hablamos de inmunización pasiva, una de las formas es, por ejemplo, que yo administre una inmunoglobulina. Te comenté el caso del accidente en un paciente, en un trabajador de salud con exposición a infección por hepatitis tipo B. Pero veamos, mira, inmunización pasiva, anticuerpos sintetizados por otro individuo. Entonces vamos a diferenciar dos tipos: la natural o transplacentaria y la artificial o la que se produce por administración de inmunoglobulinas. Ya hemos hablado bastante sobre este ejemplo. La natural o transplacentaria, lo que hemos visto, por ejemplo, el paso de la inmunoglobulina de tipo G de la madre al recién nacido.
Específicamente ese ejemplo es un tipo de inmunización pasiva natural. ¿Ya? Lo que hemos visto para el caso de inmunoglobulina de tipo G es inmunización pasiva de tipo natural o paso placentario, transplacentario. La inmunización pasiva artificial, administración de inmunoglobulinas, por ejemplo, en hepatitis tipo B, por ejemplo, en tétanos, por ejemplo, en infecciones como por ejemplo rabia. O sea, tengo que administrar la inmunoglobulina. Eso es una inmunización pasiva artificial. ¿Cuál es la gran diferencia con la inmunización activa? Esta inmunización pasiva va a actuar en forma inmediata. Sí, va a actuar en forma inmediata. Yo estoy ingresando con una gran cantidad de anticuerpos, pero que son inespecíficos y fundamentalmente no van a condicionar una respuesta de memoria. O sea, actúan en el momento para que se produzca la menor posibilidad de la proliferación de los antígenos. Entonces, eso es la inmunización de tipo pasivo. Natural, transplacentario, artificial, administración de inmunoglobulinas. Inmunización activa, que es la más importante. El individuo genera, o sea, el huésped genera su propia respuesta inmunológica frente a un estímulo antigénico. También puede ser de dos tipos, natural y artificial. Natural, después de una infección. Vimos, por ejemplo, el caso de la gestante con toxoplasmosis. En un primer episodio ha existido una exposición a toxoplasma y posteriormente ha desarrollado una respuesta que se mide por anticuerpos de tipo IgG. En general es la que se condiciona su aparición después de una infección o después de una exposición. Eso es una inmunidad de tipo natural. No te olvides, exposición previa o el caso de una infección que en este caso ya sea crónica o curada, a diferencia de la inmunización activa artificial, grande, es la que se produce tras la vacunación. Entonces, la vacunación es un tipo de inmunización activa, de tipo artificial o de subtipo artificial. Eso es la vacunación. Yo ingreso con en este caso, con un componente que por lo general es un antígeno, que va a estar atenuado, que va a estar inactivado, que va a ser un componente de la cápside o que va a ser un polisacárido que esté conjugado. Dependiendo del tipo de vacuna, va a actuar como un antígeno y lo que yo espero que en el huésped se forme en una respuesta posterior exprese producción de anticuerpos específicos. Por lo tanto, tiene una respuesta de memoria, tiene una respuesta selectiva. Entonces, no te olvides, inmunización activa de tipo natural después de una infección o una exposición y artificial tras la vacunación. En gráfico, nuevamente, inmunidad activa, exposición a un antígeno o a un microbio. Entonces, vamos a dar dos tipos, por vacunación o por adquisición de la propia infección. Días o semanas después, si se produce nuevamente una exposición o un desafío o una exposición, lo que se va a condicionar es una respuesta específica con memoria, a diferencia de la pasiva, que puede ser por la administración de inmunoglobulinas, que va a condicionar, sí, una respuesta, pero específica, pero sin memoria. ¿Sí? Entonces, es importante que lo diferencies. Cuando hablamos de vacunación, estamos ante una inmunidad de tipo activo,
pero de tipo artificial, para diferenciarlas de las tipos naturales que se adquieren con una infección inicial o primo-infección. Entonces, recapitulando, inmunización activa puede ser natural o artificial. Natural, desarrollada fisiológicamente tras una infección, y artificial, la que se adquiere tras la vacunación. Objetivo, producción de anticuerpos producidos por el propio huésped o individuo. Efecto lento, pero lo más importante, duradera en el tiempo. Versus la inmunización pasiva, también natural o artificial. La natural, la que tú ya conoces, la transplacentaria, condicionada por la presencia principalmente de inmunoglobulina de tipo G. Y la artificial, que es por la administración de sueros, obviamente va a ser anticuerpos que no va a producir el propio huésped. Son células producidas por otro individuo. Si bien es cierto, tienen un efecto inmediato, es poco duradera. Eso lo diferencia. 25. Pregunta: ¿cuál de los siguientes casos corresponde a un ejemplo de inmunización activa natural? Entonces, estamos hablando de inmunización. Inmunización activa, hemos dicho que son de dos subtipos: la inmunización activa natural y la inmunización activa artificial. La inmunización activa natural es la que se da tras una infección, tras una exposición. Y la inmunización activa artificial es la que se produce tras una vacunación. ¿Respuesta? Respuesta A. ¿Sí? ¿Seguro? A ver, veamos. A. Formación de anticuerpos contra el dengue luego de una primoinfección. Esa es inmunización activa natural. Respuesta A. Inmunización activa natural. Respuesta A. Avanzamos, ¿ya? Entonces, en base a lo anterior, vamos a desarrollar las diversas clasificaciones de las vacunas, que puede causar alguna confusión. Existen diversas formas. La más importante es aquella que clasifica las vacunas en relación a su virulencia. Eso quiere decir, vamos a clasificarlas en dos grupos: las vacunas vivas atenuadas, las vacunas vivas atenuadas versus las vacunas inactivadas, o algunos consideran vacunas con componentes muertos, así, pero el nombre propiamente dicho es vacunas inactivadas. Las vacunas vivas atenuadas, principalmente lo que se condiciona es que se disminuye la capacidad patogénica o de virulencia en este caso suponiendo como ejemplo un virus cualquiera. Se disminuye su capacidad de virulencia. El virus puede tener replicación, pero en huéspedes que son inmunocomprometidos o inmunosuprimidos pueden desarrollar enfermedad. Entonces vamos a ver en detalle el concepto, ¿ya? Vacunas vivas atenuadas. Vacunas vivas atenuadas. Modificación en el laboratorio de los virus o bacterias que producen la enfermedad salvaje. Cuando hablamos de enfermedad salvaje, nos estamos refiriendo a la enfermedad en su estado de prima infección o enfermedad en su estado natural. Lo que se condiciona en el laboratorio es que se va a reducir su capacidad de virulencia, pero mantienen la capacidad de replicación, o sea, van a tener una capacidad de reproducción viral, crecimiento, y produce inmunidad, pero normalmente no produce la enfermedad. Eso es importante. Normalmente. Respuesta inmune. Debe replicarse en la persona vacunada en cantidad suficiente para estimular la respuesta inmunológica. Entonces, es un tipo de inmunidad activa artificial. La vacunación, las vacunas vivas atenuadas, lo que yo condiciono es: voy a mantener la capacidad de replicación, voy a producir inmunidad, pero no voy a producir normalmente en un huésped competente la enfermedad. Vacunas vivas atenuadas, aspectos importantes: cualquier
en relación a, por ejemplo, cualquier daño sobre el microorganismo vivo puede causar que la vacuna pierda efectividad, no solamente a ese nivel. En el vial, por ejemplo, aspectos relacionados con el calor, la luz, la cadena de frío. Y esto es importante. En el cuerpo humano, anticuerpos circulantes interfieren con la replicación del microorganismo. Interfieren con la replicación del microorganismo. Por ejemplo, solamente como ejemplo, un tipo de vacuna viva atenuada viene a ser contra la varicela, por ejemplo, o contra sarampión, contra parotiditis, contra rubiola, contra fiebre amarilla. Son ejemplos. Estas vacunas actúan eficazmente cuando en el organismo no hay interferencia de otros tipos de anticuerpos. En otras palabras, este concepto está diciendo de que si al huésped lo vacunas, en la medida de lo posible, con este tipo de vacunas, no debes administrar otro tipo simultáneamente, otro tipo de anticuerpos, como por ejemplo lo que hacemos con inmunoglobulinas de tipo pasivo. Entonces, en el cuerpo, anticuerpos circulantes interfieren con la replicación del microorganismo. Vacunas vivas atenuadas, pero de ejemplos, ¿de qué hablamos? Podemos clasificarlas en antibacterianas, antivirales. Entonces hablamos contra sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, fiebre amarilla y la famosa presentación o polio de tipo oral, que es la que ha tenido muchos problemas en nuestro país en relación a los casos de parálisis flácida, ¿no? Entonces, también las vivas atenuadas puedes diferenciarlas en relación a si son antibacterianas, BCG, anticolérica en forma oral y antitifoidea en forma oral. Vivas atenuadas van a condicionar una replicación viral o bacteriana, van a condicionar una respuesta inmunológica, pero en huéspedes inmunocompetentes no van a condicionar la enfermedad. 26. Pregunta. Sobre las vacunas elaboradas a base de virus vivos atenuados, indique la que no corresponde. Veamos. Entonces, pregunta 26. Sobre las vacunas elaboradas a base de virus vivos atenuados, indique la que no corresponde. A. La presencia de anticuerpos circulantes puede disminuir su eficacia. Eso es correcto. Por eso que no se recomienda administración simultánea con inmunoglobulinas, que van a condicionar una inmunización de tipo pasivo, ¿no? B. El virus no mantiene su replicación, pero sí su poder antigénico. El virus se va a replicar, se va a replicar, y sí mantiene su poder antigénico. Probablemente esa es una respuesta incorrecta. Veamos. C. El virus salvaje se logra atenuar mediante cultivos repetidos de tejido. Sí, principalmente en embriones de pollo, ¿no? Ustedes conocen que se va haciendo una serie de cultivos hasta lograr atenuar principalmente su capacidad de virulencia. D. Debe existir replicación del virus en la persona vacunada en cantidad suficiente para estimular la respuesta inmune. Eso es correcto, ¿no? E. Inducen inmunidad con dosis simple, generalmente, por ejemplo, la fiebre amarilla, que es la aplicación de una sola dosis. Esta es una de las diferencias también con las vacunas que vamos a ver más adelante, que requieren varias dosis, que son las vacunas inactivadas, ¿no? Entonces, respuesta incorrecta. B. El virus no mantiene su replicación. Eso es falso. El virus mantiene su replicación, pero en una cantidad que no condiciona enfermedad, pero sí condiciona una respuesta inmunológica. Respuesta B. Entonces hemos visto las vacunas vivas atenuadas. Un dato importante que tú puedes desarrollar de lo comentado es que estas vacunas vivas atenuadas se va a contraindicar o su uso va a ser solo riesgo-beneficio, principalmente en pacientes con inmunocompromiso, ¿ya? VIH, corticoterapia, pacientes trasplantados. Vacunas inactivadas no están vivas, por lo tanto no van a replicarse,
no están vivas, por lo tanto no van a replicarse. A diferencia de lo anterior, la dosis completa de antígenos se administra en la inyección. No pueden producir la enfermedad infecciosa, ni siquiera en una persona inmunocomprometida. Por lo tanto, van a ser una de las que se va a indicar en pacientes con inmunocompromiso, por ejemplo, VIH o infección asociada a inmunocompromiso por corticoterapia o por reactivaciones. No pueden producir la enfermedad infecciosa ni siquiera en una persona con inmunocompromiso. Siempre requieren múltiples dosis. La primera dosis no produce protección y la respuesta inmunológica protectora se desarrolla después de la segunda o la tercera dosis. Eso es lo diferencia de las vacunas vivas atenuadas, pero principalmente es este componente. No pueden producir la enfermedad infecciosa ni siquiera en una persona inmunodeprimida. Son vacunas que no están vivas, por lo tanto no existe replicación viral.